dado las partes, correo electrónico, cualquier cosa similar, además de las notificaciones por cédula, del estado diario, en fin, se tiene que notificar también por el correo electrónico, cosa de que estén cubiertas todas las áreas y no quede como facultad para el tribunal. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra. Presidente, Soledad. gracias. Muy brevemente. Es cierto que la entrega de un correo electrónico puede agilizar bastante el procedimiento, incluso abaratar los costos, porque en materia civil son los receptores los que realizan estos trabajos. Nosotros estamos de acuerdo en que esto sea facultativo en el sentido de que sean las partes las que voluntariamente ofrezcan esa posibilidad o esa vía de notificación. Y me parece también razonable atender lo que acaba de decir el senador Galilea en el sentido de que, siendo las partes quienes ya ejercieron esa facultad, puede ser el tribunal quien obligatoriamente ordene la notificación de esa forma. Me preocupa, sí, y tal vez no entendí bien la nueva propuesta que hizo el Ejecutivo, en el sentido de que incluso se pueda pedir por la parte la notificación de la contraria por este medio. En el contexto de que la contraria ya haya entregado un correo electrónico me parece razonable, pero no en el sentido de que sea la misma parte la que aporte ese dato como dato nuevo en la causa respecto de la contraria, porque pudiera ser un dato que no esté validado de alguna manera, que digamos no sea el correcto y pudiera también significar que la parte en realidad no ha sido notificada. Tal vez si es en ese sentido me parece razonable, insisto, tal vez no entendí bien. En cualquiera de estas situaciones me parece que hace falta agregar a la norma cuándo se entiende notificada la persona cuando el envío es por correo electrónico. No se señala en la norma, tal vez debiera señalarse que se entenderá desde el momento del envío o desde el día siguiente al envío para los efectos de contar los plazos. Eso. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? El ministro. Pedro Araya y luego el ministro. No, dos comentarios. Y aprovechando que después va a hablar el ministro, creo que sería más preciso colocar, en vez de mandatario, el apoderado judicial, porque entiendo que se puede ser no necesariamente siempre el mandato judicial, sino que puede ser el de los apoderados, que es más complejo. Y lo otro, perdón, que es más cubierto. Y lo otro es que efectivamente creo que también tiene que ser obligatorio, porque si es facultativo, hay que tener presente que en el fondo al demandado no le interesa, o sea, probablemente le interesa demorar el procedimiento. Entonces nunca va a pedir una notificación por correo electrónico. Entonces justamente si queda facultativo, pierde todo incentivo respecto principalmente al demandado, el tema de la notificación electrónica. Y yo por eso sería partidario que fueran obligatorias y claro, pudiéramos avanzar en forzar que todos debieran fijar un domicilio electrónico al comienzo del proceso de forma tal de notificar todo vía electrónica, que es mucho más rápido, puede ser mucho más certera que la notificación efectivamente llega. Y comparto con la ministra Piñero que hay que señalar un plazo desde cuándo se entiende practicar la notificación por medio electrónico. Perfecto. Ministro. Gracias, presidente. Hay varias inquietudes. La primera, en relación a por qué no avanzar con más fuerza en la notificación electrónica. Efectivamente, aquí se da un paso abriendo la alternativa y no cerrando la notificación por cédula, que sigue siendo la norma general, abriéndose la posibilidad de la notificación electrónica. Yo imagino y espero que en la medida que avancemos en la reforma procesal civil, que esperamos reactivar lo antes posible, esperamos algunos vistos buenos pendientes de la DIPRES, pero estamos muy avanzados en el texto, nosotros no tenemos, es decir, tenemos ya concluida la nueva reglamentación, la nueva normativa, y esperamos entonces ahí que estos procesos de mayor agilidad con notificación electrónica se instalen con mayor vigor que el que estamos estableciendo aquí. Pero abrimos la opción a través de esta notificación electrónica como una opción. Respecto de algunas de las inquietudes, por ejemplo, la que mencionaba el senador Araya, respecto de los apoderados, nosotros entendemos que los mandatarios judiciales son
también apoderado, y si hubiese alguna duda que quede para la historia de la ley, de manera que la expresión genérica de mandatario no excluye, sino que incluye la expresión apoderado judicial. Y la otra inquietud es desde cuándo se entiende que corre la notificación. Bueno, como ocurre con la notificación por cédula, al momento que ella es pedida, lo mismo ocurre con la notificación electrónica, se aplica la regla general en eso, no hay una innovación sobre la materia. Y sobre la otra inquietud que se ha planteado por parte de la ministra Piñeiro, quisiera que le ofreciera la palabra a Mónica Naranjo respecto de la situación de la parte contraria. Si le parece, presidente. Perfecto, perfecto. Tiene la palabra Mónica. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, respecto de lo que plantea la ministra Piñeiro, esta norma, en fondo, tal como lo comenté al inicio, va supeditada también a modificaciones del artículo 49, que efectivamente establece la obligación en fondo respecto a los abogados patrocinantes, y habría que incorporar también ahí a los mandatarios judiciales, de señalar un correo electrónico, y también en fondo modificaciones al artículo 254 y 309 del Código de Procedimiento Civil, en que se exige tanto al momento de presentar la demanda como de la contestación es señalar un correo electrónico en el fondo para los efectos de la notificación. Y además, por supuesto, en el artículo 49 se establece una sanción, obviamente, al caso de que no se señale en fondo el correo electrónico, que es que todas las notificaciones del Estado Diario van a ser notificadas por el Estado Diario y lo sucesivo. Está regulada desde ese punto de vista. Y solo para complementar, en el caso de lo que preguntaba el senador Araya respecto a por qué eso no se utiliza el concepto apoderado, la verdad es que nosotros hemos tomado la misma nomenclatura que utiliza el Código de Procedimiento Civil en el artículo 6º, al hablar en el fondo de mandatarios judiciales y de la forma en que se constituye el mandato. Y precisamente en el fondo para distinguirlo de un poder general, entonces de forma tal que uno pudiera entender que cualquier apoderado, y no solamente el mandatario judicial, es en el fondo a quien se le exige tal requisito de señalar un correo electrónico. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Había pedido la palabra. Se ofrece la palabra. A ver, yo creo... Senador Galilea. Es que no sé si se entendió lo que yo decía, porque nadie se refirió después a... Si ya las partes dieron un correo electrónico, independiente de todas las demás notificaciones que hay que hacer, a mí me parece que no deberá decir que se podrá, sino que el tribunal tiene que notificar también al correo electrónico, no debiera ser algo facultativo. Esa era la cuestión que quería plantear, a menos que haya por parte del Ministerio alguna razón por la cual eso no deba ser así. Gracias, presidente. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Creo que es válido lo que ha planteado el senador Galilea. Si tiene que ser imperativo. Presidente, lo que ocurre es que si usted le saca esa idea de que podrá notificarse por la vía electrónica, se convierte en obligatoria, una opción abierta siempre. Y aquí nosotros estamos abriendo la alternativa, por eso que se podrá si las partes lo solicitan. Una vez que las partes lo solicitan, en los sucesivos se hará por la notificación electrónica. Eso procede automáticamente. Pero en la regla general es que se hace, como dice el inciso primero, en la primera parte, se hace la notificación por cédula. Pero las partes podrán definir que se hará por la notificación electrónica, en cuyo caso así se procederá en lo sucesivo. Por eso que si se elimina el podrá, entonces deja la notificación por cédula de ser la regla general. De ahí que es necesario mantener la redacción propuesta. Perfecto. ¿No hay más palabras pedidas? No, presidente, no veo más palabras pedidas. Entonces lo pondremos en votación. Se pone en votación, presidente, si usted está mirando la tercera columna del texto que remitió el Ejecutivo, y se agregaría en el inciso primero, el artículo 48, lo que aparece ahí en negrilla. Dice en la tercera columna: con todo, estas resoluciones y los demás
y los datos necesarios para su acertada inteligencia también se podrán notificar por el tribunal al medio de notificación electrónico señalado por las partes, sus abogados patrocinantes o mandatarios judiciales, de conformidad al artículo siguiente, previa solicitud de la parte interesada y sin que se requiera el consentimiento del notificado, de lo cual deberá dejarse constancia en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Ese es el texto que se somete a votación, que es el texto del Ejecutivo enmendado en los términos en que se ha leído. ¿Ya? Perfecto, en votación. Ya. Senadora Edelsperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo, presidente. Aprobado el artículo. Y aprobada la letra A del número 4 en la enmienda así indicada. Después viene una enmienda que recae en el inciso segundo. Dice, actualmente la norma vigente, estas cédulas se entregarán por un ministro de fe en el domicilio notificado en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 44. Es una modificación que sustituye la palabra estas por las cédulas y agregando a continuación de la palabra cédulas la frase a que hace referencia el inciso primero. Quedaría así, como aparece en la tercera columna. Las cédulas a que hace referencia el inciso primero se entregarán por un ministro de fe en el domicilio notificado en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 44. Se ofrece la palabra. El ministro presidente. Ministro. Muy bien, presidente, esto es una modificación formal, ya que ahora como hay alternativa, se abre la necesidad de que estas por las cédulas a que se hace referencia. Es simplemente una concordancia gramatical. Perfecto. ¿Habría acuerdo de poder aprobarla en votación? Bien, presidente, la somete a votación, la enmienda a la letra B. Senadora Edelsperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durresti. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra, aprobada la enmienda al inciso segundo. Después, Aprobado. Sí, aprobado. Después, presidente, viene una enmienda al inciso tercero. El inciso tercero dice, se pondrán en los autos testimonio de la notificación con expresión del día, lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a quien se haga entrega. El procedimiento que establece este artículo podrá emplearse además en todos los casos en que el tribunal expresamente lo ordene. El texto propuesto por el Ejecutivo originalmente agregaba en el inciso tercero a continuación de la palabra notificación la frase por cédula. Hago presente que los senadores Durresti, Araya y Huanchumilla propusieron eliminar esta letra C, presidente. Lo estoy poniendo en pantalla para que ustedes lo vean. Eliminar la letra C del texto aprobado que venía considerado en la propuesta del Ejecutivo. Se ofrece la palabra. Presidente. Una última cosa en el texto que ha remitido ahora el Ejecutivo como nuevo inciso tercero agrega otras ideas, presidente. Si le parece, se las leo para que tengan todos los antecedentes. Dice, se pondrá en los autos testimonio la notificación por cédula con expresión del día, lugar, nombre, edad, profesión, domicilio de la persona a quien se haga entrega. El procedimiento que establece este artículo podrá emplearse además en todos los casos que el tribunal expresamente lo ordene. También se dejará testimonio en autos de la notificación efectuada al medio de notificación electrónico señalado por la parte. Eso es lo nuevo, presidente, aquí. Perfecto. Había pedido la palabra
Senador Araya. Sí, presidente, respecto de la indicación, lo que ocurre es que se podía prestar a errores interpretativos si uno agregaba la palabra por cédula, porque pareciera ser que la única constancia que debiera quedar en el expediente era la de las notificaciones por cédula. La idea era eliminarlo de forma tal de que se entendiera que tiene que quedar constancia de toda notificación que se realiza en el expediente. Y con el agregado que le acaba de hacer el Ministerio a la propuesta, se salva, me puse el problema. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? El ministro, presidente. Ministro. Ministro. Perdón, si le parece, le ofrecemos a Mónica Naranjo. Mónica, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, ¿por qué se había incorporado la frase por cédula? Porque efectivamente lo que contempla este inciso del artículo 44 son estos materiales que dicen relación más bien en el fondo con características y requisitos que se contienen en la cédula, en el fondo. Por lo tanto, se había aclarado que la notificación por cédula, porque hace referencia a la expresión del día, lugar, nombre, edad, profesión, que son cuestiones propias que se contienen en la cédula. Y por eso, en el fondo, lo que sugiere el Ejecutivo es incorporar esta segunda parte, en que, por lo tanto, la primera parte es para dejar referencia respecto de la constancia que se hace de la notificación por cédula, y la segunda es la constancia respecto a la notificación por correo electrónico, porque tiene, en el fondo, materialidades distintas. Perfecto. Si no hay más preguntas o intervenciones, debiéramos someter a votación. Sí. Perdón, senador Araya. Sí, Pedro. Lo que pasa es que con el añadido que se hizo en el inciso anterior, más la explicación del Ministerio, yo estaría disponible que retiráramos la indicación 15, porque salva la duda que existía. Yo estaría de acuerdo, senador. Ya, ¿Quién más estaba en la indicación para poder retirarla? El senador Huenchumilla. Pero si está la voluntad de ustedes, senadores, basta para la Secretaría del retiro. Yo lo reemplazo al senador Huenchumilla. Solo una consulta. Sí, ministra. En relación a lo que señalé respecto de cuándo se entiende notificado, perdone, pero desconozco la fórmula, no sé si esto se puede incorporar o se deja para una etapa posterior como indicación. No, discúlpeme, pero es el tema que me parece relevante aquí, cuando se va a entender notificado a los efectos después de poder contar los plazos. Nada más, gracias. Sí, señor ministro. Presidente, nosotros, tal cual yo lo decía, entendemos que desde el momento que se expide la notificación, igual como ocurre con las otras formas de notificación, se entiende desde el momento en que se notifica por cédula, desde ese minuto se entiende que corre la notificación. Lo mismo ocurre con la notificación electrónica. No sé si es necesario dejarlo en la norma o si se quiere, se deja para la historia de la ley constancia de la inquietud que plantea la ministra Piñeiro. Yo creo que se puede dejar constancia de lo señalado en la historia de la ley. Como usted diga, presidente, yo solamente hago el punto que nos parece relevante, porque es una notificación particular, digamos, no es el estado diario, sino que es una notificación por cédula, que normalmente involucra a etapas importantes en el proceso. Por eso lo señalo. Pero como usted diga, presidente. Perfecto. Continuamos, secretario. Bien, presidente. No veo más manos levantadas, palabras solicitadas. Lo que se pondría en votación, entonces, es la nueva redacción del inciso tercero del artículo que estamos viendo, que incorpora el texto propuesto por el Ejecutivo, más la frase final que aparece en la tercera columna. Eso es lo que se somete a votación, presidente, en la letra C con esas modificaciones. Perfecto. Ya, muy bien. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor.
Ya, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ningún voto negativo, presidente. Perfecto. Entonces se da por aprobada ese texto. Aprobado. Ya, muy bien. Vamos a la enmienda número 5, que recae en el artículo 49. Voy a leer en la primera columna. El artículo 49 dice: para los efectos del artículo anterior, todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el tribunal respectivo, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho cambie su morada. Respecto de esta enmienda, de este artículo, el Ejecutivo había propuesto las siguientes enmiendas consideradas en el número 5. La primera, para agregar a continuación de la frase designar un domicilio la expresión medio de notificación electrónico válido que el juez califique como expedito y eficaz. Y también agregaba a continuación de la frase cambie la expresión medio de notificación electrónico al final de este primer inciso del artículo 49. En todo caso, presidente, hay una indicación del Ejecutivo, que es la indicación número 16, para reemplazar el número 5 propuesto originalmente por el siguiente. Leo en la tercera columna. Modifícase el inciso primero del artículo 49 de la siguiente manera. Reemplázase la coma que sigue a continuación de la frase tribunal respectivo por un punto seguido y agrégase a continuación la oración. Esta oración diría lo siguiente. Los patrocinantes además deberán designar en su primera presentación un medio de notificación electrónico que el juez califique como expedito y eficaz, bajo percibimiento de serles notificados por el Estado diario todas las resoluciones que dicte en lo sucesivo en el proceso. Y también propone otra enmienda a este inciso primero para reemplazar la frase y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho cambie su morada, por estas designaciones se consideran subsistentes mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho cambie su morada o medio de notificación electrónico según corresponda. Eso, presidente, respecto a la indicación número 16 del Ejecutivo, que es lo que corresponde a la comisión pronunciarse. Perfecto, se ofrece la palabra. El ministro, presidente. Señor ministro Larraín. Gracias, presidente. Queremos precisar estas modificaciones que se hacen al artículo 49. En la nueva indicación que ha perfeccionado la presentación original elaborada por la comisión, pero que incluso tiene algunas precisiones adicionales que, si le parece, pediría que Mónica las pudiera explicar con mayor precisión. Adelante, Mónica. Gracias, presidente. Efectivamente, al texto original del mensaje se ha acompañado una indicación para perfeccionar la norma, precisamente recogiendo uno de los planteamientos que hizo la ministra Piñeiro en sus primeras intervenciones en este proyecto, que precisamente ella señaló que el hecho de que se exigiera esta obligación, en el fondo de la parte, podía generar algunos casos de indefensión. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es incorporar como indicación precisamente que la obligación rige respecto a los abogados patrocinantes. Y hago presente que acá también nuevamente se nos, por un hecho involuntario, en el fondo se nos olvidó incorporar la palabra mandatarios judiciales, por lo tanto habría que también incorporar en el fondo, al igual que el artículo anterior, abogados patrocinantes y mandatarios judiciales. Y adicionalmente la indicación del Ejecutivo lo que hace es establecer una sanción para el caso en el fondo de quien no designe un correo electrónico, que es precisamente bajo el apercibimiento de serles notificadas por Estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo. Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo lo que hace en el fondo es perfeccionar la propuesta original del mensaje. El senador Araya, presidente. Senador Pedro. Presidente, comparto lo que ha dicho el Ministerio, solamente tengo una duda, porque quedamos que las notificaciones electrónicas, entre comillas, eran facultativas.
pero resulta que cuando uno mira este artículo, se le obliga a las partes, sin distinción, a fijar domicilio electrónico para las notificaciones y además una sanción respecto al tema. Entonces, se parece a mi juicio un cierto grado de incongruencia, que por una parte lo obligamos a tener domicilio electrónico fijado en el expediente, pero por la otra, las notificaciones siguen siendo facultativas. Entonces, no sé cómo conversa lo que aprobamos recién con esta norma que se está proponiendo ahora. Es una consulta al Ministerio, presidente. Escuchemos, Mónica o ministro Larraín. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, ¿por qué en el fondo se señala acá como una obligación? Porque tenemos que tener la certeza respecto al fondo del medio de notificación electrónico señalado para la parte, para cuando en el fondo la misma parte en el fondo quiera ser notificado por ese medio. Por lo tanto, tiene que existir una obligación de señalar un correo electrónico, no obstante que se deja abierta la alternativa de que la notificación se pueda hacer por cédula o por correo electrónico. Es básicamente precisamente para generar certezas en los casos en que se quiera notificar por medio de correo electrónico. Pero no significa necesariamente que toda notificación será por ese medio. Gracias, presidente. Gracias. Tal vez, presidente, si me permite, sí, ministro. Esta duda, yo entiendo la inquietud que planteaba el senador Araya. Para los efectos del artículo anterior, empieza este artículo en su nueva indicación, cuando se haya requerido que la notificación proceda en forma electrónica, todo litigante deberá, si se quiere precisar para zanjar la duda que ha planteado el senador Araya. Aquí de lo que se trata en este artículo es cuando se da por supuesto que se tiene esta obligación de incorporar en su primera gestión judicial cuál es el domicilio, se da por supuesto que optó por esa vía, pero quizás sea más preciso para evitar la inquietud que plantea el senador Araya, decirlo expresamente. Para los efectos del artículo anterior, cuando se opte por la notificación electrónica, todo litigante deberá, tal vez eso zanje la inquietud planteada. Presidente. Sí, adelante. Presidente, lo que pasa es que yo creo que está bien lo que se plantea, porque nosotros tenemos que recordar que en el artículo anterior que se aprobó, se dijo que si una parte pedía notificación electrónica, esa notificación electrónica iba a regir para todas las partes, no solo para él, sino que también para la otra parte. Y en consecuencia no va a haber notificación por cédula en caso que se haga notificación electrónica. Y de ahí, como bien decía el senador Araya, nosotros tenemos una doble sanción. Si hay notificación por cédula, se sanciona la falta de asignación de domicilio. Si hay notificación electrónica, se sanciona la falta de asignación de correo electrónico, porque no van a poder coexistir notificaciones por cédula por notificación electrónica, porque si bien es cierto que la notificación electrónica es facultativa, en el caso que se pida por una parte la notificación electrónica, esta se va a aplicar a todas las partes y no solo al solicitante. Gracias, presidente. Creo que eso es suficiente. Sí. Entonces, retiro mi proposición, presidente. Entonces, pongámoslo en votación si habría esa aclaración. Ya, presidente, entonces, se pone en votación en la indicación número 16 del Ejecutivo en sus letras A y B, que enmiendan el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 16 sin enmienda. Después hay sobre este artículo una indicación del senador Bianchi, que era para reemplazarlo por el siguiente, para incorporar en el artículo 49 un inciso segundo nuevo, que apuntaba básicamente a la misma idea que han venido discutiendo sus señorías. Decía, asimismo, los litigantes podrán solicitar en la misma oportunidad señalada en el inciso anterior un medio de notificación electrónica válido que el juez aceptará en caso que lo considere como expedito y eficaz. Indicación número 17. Pongamos en votación la indicación. Yo creo que
Ahora, si lo estiman necesario, se puede dar subsumida en la indicación anterior, presidente. Yo creo que apunta a la misma idea. Va a quedar en otro texto y va a quedar subsumida esta idea en la otra disposición, si les parece. ¿Les parece? Parece que sí. Está el senador Galilea diciendo que sí, la senadora Mensperger, y no veo al senador Araya. ¿Sí? Sí, secretario. Ya, perfecto. Entonces, presidente, si le parece, daríamos a aprobar subsumida en la otra redacción. Perfecto. 17. Ya. Bien. Aprobado. Bien, vamos al número 6. El número 6, las modificaciones número 6 recaen en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil. La norma vigente dice: las notificaciones que se hagan a terceros que no sean parte en el juicio o a quienes no afecten sus resultados se harán personalmente o por cédula. Respecto de esta disposición, en el texto propuesto por el Ejecutivo y aprobado en general, se incorporan los incisos segundo, tercero y cuarto nuevos a esta disposición. El inciso segundo nuevo dice: con todo, las notificaciones de las resoluciones en que se efectúen nombramientos, como ocurre con los peritos martilleros, se realizarán por el tribunal por un medio de notificación electrónico, el que será dirigido a la casilla establecida en la nómina respectiva. El inciso siguiente dice lo siguiente: las inscripciones, subinscripciones o cancelación dispuestas por resolución judicial podrán ser solicitadas al registro correspondiente directamente por la parte interesada, sin necesidad de receptor judicial, acompañando las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con el correspondiente sello de autenticidad. En este caso, el registro deberá cerciorarse a través de dicho sistema de la existencia de la resolución y que las mismas causen ejecutoria. Finalmente, se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las medidas precautorias y los embargos. Respecto de este texto aprobado en general, el Ejecutivo, en el inciso tercero que propone agregar, sugiere incorporar a continuación de la frase que aparece aquí subrayada en la pantalla: a través de dicho sistema, la expresión "y bajo su responsabilidad" quedaría: en este caso el registro deberá cerciorarse a través de dicho sistema y bajo su responsabilidad de la existencia de las resoluciones y que las mismas causan ejecutoria. Presidente, entonces habría que aprobar la enmienda contenida en el número 6, si así ustedes lo estiman conveniente, y pronunciarse sobre la indicación número 18. Perfecto. Si les parece, aprobamos o votamos la número 16 y luego votamos la indicación. Claro, el número 6, presidente. El número 6, perdón, 6. ¿Les parece, sus señorías? Perfecto, en votación. Ya, en votación. El número 6, senadora Mensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa, ningún voto negativo. Ahora habría que pronunciarse sobre la indicación número 18, presidente. 18. Del Ejecutivo. Escuchamos al Ejecutivo para oírla. Gracias, presidente. Aquí lo que se está haciendo a través de esta indicación es asegurar que cuando esto ocurra haya la certeza de que quien lo hace se hace bajo su responsabilidad, lo cual obliga a una sociedad para asegurar que todo este proceso se haga debidamente. Y en ese sentido da garantías de que no se va a hacer, por así decirlo, trampa, no se va a hacer un proceso en forma indebida. Hay una obligatoriedad de asumir la responsabilidad de lo que se hace para asegurar la legalidad y legitimidad de lo que se está haciendo.
Perfecto. Se ofrece la palabra. La ministra Piñeiro, presidente. María Soledad. Gracias, presidente. Solo una propuesta de mejora de redacción en el siguiente sentido. Dice, en este caso, el registro deberá cerciorarse. En este caso, el funcionario a cargo del registro deberá cerciorarse. Tal vez quedaría mejor para efectos de responsabilizar a una persona de que revise este registro, tal como lo señala luego la indicación del Ejecutivo, bajo su responsabilidad. Entonces, en este caso, el funcionario a cargo del registro, digamos, eso no sé si quedaría como mejor, porque dice, el registro deberá cerciorarse. Muy de acuerdo, presidente. Perfecto. ¿Les parecería que lo aprobáramos con la modificación que ha hecho la ministra Piñeiro? Sí. Presidente. Sí, adelante, Rodrigo. Yo tengo una duda de si personificar en el funcionario. Porque si estamos hablando, no sé, del conservador, de cosas así, el responsable es finalmente el conservador de bienes raíces, no el funcionario del conservador de bienes raíces. Entonces no sé si vamos a estar desdibujando, si es que apuntamos solamente al funcionario. Yo tengo la duda, no tengo la certeza de si lo estemos haciendo bien así. Gracias. Si me permite. Sí, Soledad. La idea no era precisamente referirse al empleado, digamos, al funcionario del oficio, sino que aquel por ley tiene esta obligación y que pueden ser el conservador o pueden ser otros tipos de funcionarios, porque como es genérico, podría referirse, por ejemplo, a las subinscripciones en el registro civil, que también resultan algunas normas del Código de Procedimiento Civil aplicable a familia. Entonces, en esos términos genéricos a los que me quería hacer a los que quería hacer referencia, no a la persona física, digamos, sino que a quien está legalmente obligado y responsable de mantener los registros. Entonces quizás debería ser la institución responsable del registro, deberá cerciorarse para no personificar. Okay. ¿Qué es lo que propones, Rodrigo? No, que no se entienda que aquí el responsable es una persona, sino que es la institución, llámese registro civil, conservador de bienes raíces, en fin. Eso es todo lo que me preocupa. No sé si el Ejecutivo, que tiene ahí más gente pensante, se le puede ocurrir una mejor redacción. Presidente. Sí. Vemos que la expresión de la institución que sugiere el senador Galilea ayuda a entender el sentido de la inquietud que plantea la ministra Piñeiro. Puede ser la autoridad a cargo del registro también, no sé, estoy dando algunas ideas. La entidad. La autoridad. Creo que la palabra autoridad quedaría mejor. Yo creo que es la institución, es el conservador, es el registro civil, es el tribunal, son... Perfecto. Yo creo que no proceden las personificaciones acá. Bueno, dejémoslo como se plantea en esos términos, la institución. Ya, presidente, entonces se votaría la indicación número 18 del Ejecutivo con la enmienda original contenida en ella y agregando también en la parte final de este inciso, en este caso, la institución a cargo del registro deberá cerciorarse a través de dicho sistema y bajo su responsabilidad de la existencia de las resoluciones y de las mismas, y que las mismas causan ejecutoria. Eso, presidente, es lo que estaría en votación. ¿Ya? Perfecto. Senadora Ebesberger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senadora Araya, a favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Ya.
Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Presidente, Aprobado. Ya. ¿Habría que prorrogar la hora, presidente? Sí, estamos en la orden del día. Lo que ocurre es que hay varias sesiones que comienzan ahora, entre otros agricultura, donde se está despachando la ley apícola. Tendríamos que poner término a la sesión y ver mañana, secretario, ya que estamos terminando este capítulo de notificaciones. No sé si me ayuda, cuántos quedan en estos temas en particular para que estas indicaciones que restan las pudiéramos despachar mañana, a continuación de la breve exposición que el ministro de Justicia va a realizar en la audiencia. Sí, presidente, quedan un par de números. Hay varios que van a ver ustedes que el Ejecutivo y los parlamentarios van a retirar del texto que viene a continuación. Sin embargo, entre medio hay un par de materias que se podrían ver en la sesión de mañana perfectamente. Si le parece, presidente. Yo lo que le pediría, secretario, que nos ayudara también ahí en conjunto con los colegas y el ministerio, que sea, entre comillas, más de fácil despacho, al ser más corta, poder despejar algunas que se van a retirar y poder despejar y tener la siguiente sesión más extensa para el debate, pero no perdamos la continuidad y creo que sería importante que nos ayudara en eso, Rodrigo, para tener mañana a continuación esa sesión. Ya. Presidente, si le puedo hacer una sugerencia a usted y a los demás miembros de la comisión, podría ser de 10:30 a 11 en principio la exposición del ministro, y a partir de las 11 empezar a tratar el proyecto, continuar con el estudio de este proyecto, si les parece. Perfecto. ¿Les parece, colegas? Sí. Pero hasta las 12:30, presidente, porque tenemos comisión de gobierno ahora. Perfecto. Perfecto. Presidente. María Soledad. Solo informar que lamentablemente mañana no puedo asistir, pero el presidente de la asociación va a comparecer a esta audiencia y me incorporaré en la medida en que pueda haya terminado mi reunión previa. Nada. Perfecto. Lo importante es seguir con la continuidad de las opiniones que nos puedan ayudar. Estimados colegas, va a ver. Gracias. Vamos a poner término a la sesión. Miren con precaución el cielo para ver el eclipse y habiéndose cumplido. Gracias, presidente. Se levanta.